Bienvenidos a un nuevo episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón y si es la primera vez que estás por acá, te cuento que este es un podcast de actualidad política y económica de la Argentina, así que hablamos de un montón de cosas realmente espantosas. Pero bueno, aquí estamos. Primero, agradecimientos. Gracias a todos los que nos mandan mensajes. El otro día uno me decía, metiste un contrapunto en el medio de un comentario. Sí, me debo haber equivocado. No lo volví a escuchar, pero seguro. Lo hacía casi, lo decía con una lágrima, nuestro oyente. No importa, esto es Micromundos, que es otra cosa. Pero bueno, contrapunto es un momento de la vida, no solo mía, sino de aquellos que lo escuchaban, que fue muy interesante y muy lindo, pero es el pasado, ahora es Micromundos. Bien, así que gracias a todos los que nos mandan mensajes, que nos escriben, que se enganchan con nuestras encuestas, y por supuesto un agradecimiento muy pero muy especial a aquellos que además de escucharnos, que además de aguantar todos los capítulos, que muchas veces son largos, de este podcast, como el de hoy, que es largo, sacan la billetera y nos están invitando cafecitos, y nos están poniendo plata, y nos están ayudando a financiarnos. Así que muchísimas gracias, porque cada mango que ustedes ponen es una caricia al alma. Así que realmente muchas gracias a aquellos que tengan ganas de participar, de donar, de ayudarnos, de financiarnos. Les dejo el link de cafecitos en la descripción del episodio, así que si tienen ganas, van ahí, hacen doble clic y ponen ahí algunos cafecitos y nosotros vamos a estar recontra contentos con todo eso. Hoy tenemos un episodio espectacular. En mi comentario editorial yo me voy a referir a dos temas, básicamente, que son los dos temas más importantes de la semana. Por un lado, las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Mi opinión acerca de esas medidas, no voy a analizar medida por medida porque ya leyeron todos los medios, así que eso no lo voy a hacer. Voy a analizar algunas cosas macro. Y después voy a referirme al tema del protocolo antipiquete que anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Y después, nuestro entrevistado de la semana es un lujo que me di. Me senté a hablar un rato largo con Claudio Suchovicki. A Claudio lo conozco hace como 20 años, es un gran tipo, además de ser un gran comunicador y un tipo que sabe mucho, es una gran persona. Tal vez él no habla mucho de él muchas veces, pero bueno, para mí es un gran tipo, un tipo que yo aprecio mucho, así que nos sentamos a hablar de todo lo que pasó esta semana, del gobierno, básicamente de economía. Es alguien muy didáctico, así que hicimos una entrevista larga, de esas que duran 20-25 minutos, así que si no andas con mucho tiempo, anda directamente a la entrevista. Pero bueno, me parece que era un gusto que nos podíamos dar de sentarnos a hablar tranquilos con Claudio. Bueno, habiendo terminado con la apertura de este episodio, vamos directamente al compilado de la semana. Si seguimos como estamos, vamos inevitablemente camino a una hiperinflación. Podemos, como dijo el presidente en su discurso, llegar a niveles de 15.000% anual. Para que se entienda eso en números, hablamos de que una leche pase de valer 400 pesos a 60.000 pesos en el lapso de un año. Por supuesto que nos referimos a subsidios en transporte y nos referimos a los subsidios en los servicios públicos o la energía, para que la gente entienda, en la luz, el agua y el gas. En un esquema de tarifas que consideramos, creo que buena parte de los argentinos, que es absolutamente ridícula. Al menos en términos de la inequidad que hay con el AMBA versus el interior del país. La transferencia de este esquema de subsidios estará enfocado a la demanda y no a la oferta como es ahora. Y ese esquema se va a dar a conocer también en los próximos días, pero entendemos que a partir del 1 de enero... Hasta acá es un ajuste ortodoxo clásico, más allá de que busca el equilibrio fiscal. Puede ser primero primario y luego financiero, esto es con intereses o sin intereses. Se ha canjeado la motosierra por la licuadora.
Vamos a estar muy atentos al tema del hambre en clase media. Ya nos pasó en pandemia, mucha gente de clase media que no está acostumbrada a pedir y a necesitar comida, encontramos los mecanismos de llegarles con ese alimento sin exponerlos por ahí a tener que ir a pedir a un lugar, porque no están acostumbrados, no les es natural, pero es probable que esta crisis nos obligue a encontrar mecanismos para tender la mano. Se va a actuar hasta dejar totalmente liberado el espacio de circulación. Para llevar a cabo estas medidas, las fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente y será graduada en proporción a la resistencia. Serán identificados los autores, cómplices e instigadores de este tipo de delito. También se van a identificar a los vehículos, a sus conductores utilizados, se van a registrar todas las infracciones administrativas y o penales existentes y se va a proceder a incautar los vehículos que estén que no estén bajo las normas de tránsito o cuyos conductores no tengan la documentación que tienen que tener. La ministra decretó un bando que viola las libertades democráticas. Y esto merecería, por ejemplo, un estado de sitio. Merecería que la llame el Parlamento a que dé explicaciones, porque el estado de sitio lo vota el Parlamento. Y esto es una especie de virtual estado de sitio, lo que acaban de anunciar. Hoy mi máxima prioridad es terminar con la hiperinflación. Hoy la inflación en Argentina viaja al 1% diario. Eso quiere decir que la inflación está viajando al 3.678% anual. Estamos totalmente abocados en terminar con la inflación, de evitar la hiperinflación. De ahí que hicimos un programa hiperortodoxo con un fuerte ajuste fiscal para llevar el déficit financiero a cero, todo lo que tiene que ver con el sinceramiento del mercado de cambios y además toda la reestructuración del Banco Central para terminar con el problema de los pasivos remunerados. Si seguimos en esta senda, la verdad es que hemos logrado cerrar la brecha con el tipo de cambio de importación más lo que tiene que ver con el impuesto país, en un contexto donde logramos bajar la tasa de interés, baja el riesgo país y además el Banco Central está comprando dólares. Estamos haciendo un esfuerzo enorme, donde el 60% del mismo recae en la política y 40% en el sector privado. Pero todo lo que cae en el sector privado es transitorio, con lo cual, de acá para adelante, después, una vez que reacomodemos la economía, vamos a empezar a eliminar todas esas cosas que a los liberales libertarios no nos gustan. Así es que bueno, ya saben, jamás la noche pudo vencer al día. No maldigamos la oscuridad, prendamos una vela, encendamos la luz de la Argentina que comienza a despertar y comienza a ponerse de pie para que hagamos de este país una potencia nuevamente. Les mando un gran abrazo y como corresponde, la arenga libertaria. ¡Viva la libertad, carajo! Escuchábamos las voces de la semana, ¿no? En este intento que hacemos nosotros de hacer un compilado, tratando de resumir un poco las declaraciones más importantes de la semana, que comenzaban con los anuncios del ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Yo no sé de dónde Caputo saca que íbamos a terminar pagando una leche de 60.000 pesos, pero bueno, es lo que dice él en consonancia con lo que dice el propio presidente. Lo que a mí no me termina de convencer era que, digamos, este conjunto de medidas podía aplicarse únicamente de la forma en que lo está haciendo el gobierno. Después me voy a meter con eso. Luego de Caputo escuchamos a Miguel Adornis, que decía, Adornis es el nuevo Corach, ¿no? En la época de Menem estaba el ministro del Interior que se llamaba Carlos Corach, que todas las mañanas establecía la agenda de los medios con distintos anuncios y posturas que tomaba el gobierno. Bueno, Adorni está haciendo lo mismo, por eso le digo Neo Corach, que habla de los subsidios.
en una forma bastante confusa porque no se sabe qué es lo que van a hacer con los subsidios. Aparentemente, en vez de dárselos a las empresas de transporte y de luz, se lo van a dar a las personas que necesiten ese subsidio. Veremos, no hay demasiadas definiciones. Luego Melconian, hay Carlos Melconian, que hace una definición muy interesante sobre no es un plan, estas medidas anunciadas por Caputo, que dice, bueno, a ver, en primer término, esto es un ajuste ortodoxo, es como algo que ya vimos, pero además dice otra cosa, otra definición, cambiaron la motosierra, esa que iba a cortar gran parte de los gastos del Estado, por la licuadora. Esto es lo que van a hacer justamente, generar una inflación mucho más alta que la que tenemos. Les recuerdo que la inflación de noviembre fue del 12.4, pero van a hacer una inflación mucho más alta, algunos dicen 20-30% por mes a partir de enero, para licuar los pasivos. Y en el mientras tanto, te pulverizan el poder de compra de tus ingresos. A esto le falta, a este conjunto de medidas, le falta una pata de ingresos. A esa parte se la olvidaron. Por eso dice lo que dice Melconian, que me parece una definición muy interesante, porque Melconian no viene de la izquierda marxista justamente. Después lo tenemos a Jorge Macri. El flamante jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, para mí, da la declaración más importante y preocupante de la semana. Dice: nos estamos preparando para darle de comer, para llevarle comida a la clase media. ¿Escuchaste eso? Pero no en cualquier lado, en el distrito más rico de la Argentina. Jorge Macri se prepara para distribuir comida a la clase media, no ya a los indigentes, a la clase media. Fíjate, ¿no?, los efectos que van a tener estas medidas que se tienen que preparar para alimentar a la clase media. Luego Patricia Bullrich explicando y anunciando el protocolo antipiquete, que ha generado una gran polémica. Después me voy a referir a eso. Eduardo Bibiloni, del Polo Obrero, diciendo que lo que ha hecho Patricia Bullrich es un estado de sitio, lo cual es mentira, no es un estado de sitio. Pero bueno, Bibiloni tiene que decir eso. A Bibiloni probablemente se le acabe el negocio, así que dice lo que dice. Y finalmente Javier Milei, que no había aparecido desde que asumió, sale ahora en el marco del sorteo de su último sueldo como diputado, sale a explicar o a hacer un balance de su primera semana como presidente de la nación y qué es lo que están haciendo. Bueno, hasta acá la explicación de nuestra síntesis semanal. Yo en este comentario me quiero referir a dos temas. Una, por ejemplo, tiene que ver con las medidas económicas, que no constituyen un plan de estabilización. Eso vendrá después, según dicen desde el propio gobierno, y luego de eso tendremos un plan económico. Es decir, que lo que vimos, este conjunto de medidas anunciadas por Luis Caputo, constituyen la primera entrega de una saga de 3. Así que vamos a ver cómo sobrevivimos primero a esta primera entrega, donde la verdad es que yo pensé que Javier Milei iba a ser un tipo más creativo a la hora de tomar medidas. Iba a ser tan disruptivo en el poder, o tal vez un poco menos, pero sí disruptivo, sí iba a cambiar el eje, como lo era cuando era panelista de televisión. Y lo que nos dimos cuenta es que Javier Milei hasta ahora se ha convertido simplemente, ¿no?, en un dirigente político de derecha, algo que ya vimos una y otra vez, implementando un plan completamente de derecha, obvio, conservador, algo que también ya vimos y cuyos resultados también conocemos. Primera mala noticia: el ajuste no lo paga la casta, el ajuste lo pagamos nosotros, como en algún momento ya habíamos adelantado en este podcast. El ajuste no lo paga la casta, el ajuste lo pagamos nosotros porque probablemente seamos la casta. Bien, ahora escucha lo que decía Javier Milei en relación al ajuste que había que hacer, al Estado cobrando impuestos,
y a la distorsión que eso genera y lo que él pensaba en febrero del 2021 cuando estaba dando una charla en la Bolsa de Comercio de Córdoba. El ajuste tiene que pagarlo la casta política, pero el ajuste lo tiene que hacer la política. No puede ser que estemos al borde del abismo, le transfieran todo el ajuste al sector privado y más que proporcionalmente, porque el gasto público en términos reales crece. Yo creo que el Estado es una organización criminal, una organización violenta, una organización ladrona que se financia con una fuente coactiva de ingreso que se llama impuestos. Yo lo que hago es ese dinero, como para mí está conseguido de una manera ilegítima, yo se lo devuelvo a sus dueños legítimos. Van a ver a los ladrones de la política, digamos, crujir, gritar, llorar, despotricar, enojarse. Y además los dejé en evidencia, porque está claro que un diputado gana mucho más que el representado, pero también queda claro que no pueden mantener el nivel de vida que llevan con la plata que ganan. Bueno, ahí estaba Javier Milei, ¿no? Bastante distinto a lo que es el Javier Milei como presidente. En ese momento le parecía que un acto inmoral que el Estado estuviera cobrando impuestos, y además decía que los ajustes los tenía que pagar la casta, y la casta no está pagando el ajuste. En todo caso estará pagando una partecita muy pequeña del ajuste. No hace falta o no es suficiente con que Milei venda el avión de YPF, que tal vez YPF lo necesita porque es una empresa enorme extendida por todo el país, o que venda un par de autos. No, lo que hace falta para dar una verdadera señal que ellos están con nosotros es que se bajen el sueldo, por ejemplo. O sea, que los funcionarios de este gobierno se bajen el sueldo. Se bajen el sueldo en la misma proporción que a nosotros nos van a pulverizar los ingresos. Eso es lo que tendría que ocurrir. Y alguno me va a decir, pero eso no mueve el amperímetro. Es cierto, no mueve el amperímetro, pero es un ejemplo. Es un ejemplo en que estamos todos en el mismo barco. Porque si no, ya nos dijo que lo iba a pagar la casta no lo paga, por lo menos que, digamos, que aparezca que vos también estás haciendo un sacrificio. En la Segunda Guerra Mundial, los reyes del Reino Unido comían lo mismo que el pueblo. ¿Podían comer comida mejor? Por supuesto que sí, eran los reyes. ¿Cómo no van a poder comer comida mejor mientras los alemanes bombardeaban Londres? Pero ellos comían lo mismo que la gente. Justamente para dar el ejemplo y para decir nosotros hacemos el mismo sacrificio que ustedes. Paradójicamente decían no tenemos colonita. Así que tenemos un ajuste ortodoxo hecho por un ortodoxo. Yo insisto, pensé que Milei iba a ser una persona más creativa con todo lo que sabe de economía. Puso como ministro de Economía a un trader, a un tipo de una mesa de dinero. Y él, con todo lo que sabe y todos los autores que nos enseñó y que nos dijo y que citó, pensé que iba a dar un poquito más. Pensé que había más sustancia, al menos intelectualmente. Bueno, pues no la hay, es más de lo mismo. Esto por un lado. Por el otro lado, el protocolo antipiquete de Patricia Bullrich. A mí me parece que hicieron un escándalo con esto que no tiene ningún tipo de proporción. Bueno, primero desde el punto de vista político, Patricia Bullrich lo hace, el gobierno lo decide, porque sabe que lo que se viene va a ser complicado. O sea, sabe que los efectos de estas medidas que anunciaron van a ser muy complicadas, ¿no? Por caso, Ismael Bermúdez del diario Clarín, un gran periodista, dice que la pobreza puede aumentar del 45 al 65%, 20 puntos. La inflación se va a recontradisparar. Más vale que no tenemos una hiper porque no la pueden manejar, ¿no? Eso es otra historia. Con lo cual, saben que va a haber lío. Y saben que va a haber lío en las calles. Patricia Bullrich tuvo muchas críticas por este protocolo. Y la verdad es que me parecen críticas bastante injustas. Primero, nadie niega que el derecho de protesta es uno de los derechos constitucionales más importantes en el marco de una democracia y en el marco de nuestro derecho constitucional. ¿Por qué? Porque el derecho de protesta es
está inherentemente ligado a la democracia. El derecho de protesta, además, reúne otros derechos constitucionales. Es decir, que si vos quebrás el derecho de protesta, lo lesionas, estás lesionando otros derechos constitucionales como, ¿no?, el derecho de reunión, el derecho de peticionar ante las autoridades, el derecho a la libertad de expresión, entre otros. Así que es uno de los derechos más importantes, como han dicho varios constitucionalistas. Sí, es cierto que eso es así. Ahora, para mí, como se ha hecho un abuso del derecho de protesta, estamos teniendo esta consecuencia. Y a mí me parece que muchos de los que han criticado este protocolo y que además han explicado el derecho de protesta desde el punto de vista legal, como varios constitucionalistas importantes, como Gargarella, por ejemplo, una persona que es sumamente respetable y sumamente preparada, yo no comparto la visión que tienen ellos. Yo creo que el protocolo, en principio, no sería inconstitucional. Tal vez haya algunas cosas allí que sí, pero en general no. Han soslayado algo muy importante y que paradójicamente es de raíz zaffaroniana. Bullrich lo que dice, lo escuchábamos en el audio que pasábamos, dice que las fuerzas federales van a utilizar para repeler el corte y para despejar las rutas y las calles, fuerza proporcional a las que están utilizando aquellos que están cortando. Esto no es menor. O sea, no van a usar cualquier fuerza o una fuerza desmedida para cumplir su objetivo, sino que van a usar la fuerza proporcional a la que estén utilizando los que cortan la ruta o la calle. Y esto es muy importante. Y esto es una visión de Zaffaroni. Les quiero aclarar, aunque parezca mentira, en boca de Bullrich. Así que eso por un lado. La otra cuestión que me parece que está equivocada tiene que ver con que, si bien el derecho de protesta, como decíamos, es uno de los derechos más importantes, y es cierto que se ha hecho un abuso, lo que no puedo entender es que la única manera de ejercer el derecho sea lesionando otros derechos. O sea, la única forma que tiene alguien de ejercer el derecho de protesta es cortando una calle. Eso es lo que está mal. Yo creo que el gobierno acá no está criminalizando la protesta. Lo que está criminalizando en todo caso es la forma de ejercer ese derecho, que es algo completamente diferente. Entonces, a mí me parece que esa visión que tienen muchos que han criticado este protocolo está mal, porque se ha hecho un abuso de todo esto. Entonces, sería bueno que fuéramos hacia un equilibrio del ejercicio del derecho de protesta, y que no necesariamente para ejercer ese derecho constitucional que nadie niega y nadie puede lesionar, haya que mancillar otros derechos como el de circulación. O sea, debe haber otra forma en ejercer ese derecho para evitar complicarle la vida al resto. Eso es lo que me parece que tendríamos que ver. Ahora, digo, si estas medidas que toma el gobierno hace que salgan 50.000, 70.000, 100.000 personas a la calle, no los parás. Y esto también hay que tenerlo en cuenta y hay que tenerlo en la cabeza. Pero bueno, me quería referir a estas dos cosas, a estos dos temas que han sido los más importantes de la semana. Los efectos de las medidas económicas anunciadas por el gobierno y además este protocolo anti-piquete que ha propuesto la señora Patricia Bullrich. Y hoy nuestro entrevistado de la semana es nada más y nada menos que Claudio Suchovicki. Creo que no hace falta presentación, el señor es un gran conocido en los medios, un señor que da cátedra, y me parece interesante tratar de reflexionar algunas cuestiones que han ocurrido esta semana con él. Hola Claudio, ¿cómo estás? Martín, qué lindo saludarte y gracias por la presentación. No, exageraste. Sabes que pienso eso, de siempre. Claudio, primera pregunta más que obvia. ¿Cuál es tu primera conclusión de las medidas económicas que se han lanzado? Mira, yo de chiquito frecuentaba o me daba consejos un rabino. No es para hacerme el Milei, ¿no? Porque soy de religión judía y de chico en Mar del Plata había un rabino que siempre me decía: mirá Claudio, en la vida
no vas a poder elegir entre algo bueno y algo malo, porque si no la vida sería re fácil, elegís lo bueno y listo. La vida te va a poner siempre elegir entre dos cosas malas, lo menos malo, y entre dos cosas buenas, descartar una, que eso a todos los humanos a veces nos duele dejar de ganar. Dicho esto, me parece que si no hacía nada, había 100% de probabilidad de choque, o sea, hiperinflación. Ahora hay 50% de probabilidad de que salga bien y 50% de probabilidad de que salga mal. Así que, por suerte algo se hizo, y ahora depende de la credibilidad de los agentes económicos, no financieros, sino económicos, un empresario, una pyme, un comercio, en la fijación de sus precios, si le creen que lleva al déficit fiscal a cero. Si eso ocurre, si logra credibilidad y el déficit fiscal, la gente cree, los que toman decisiones creen que ya no va a existir dentro de un año, y la verdad que está muy bien, porque eso significa que el Estado deja de tomar dinero, que hoy se lleva el 80% del ahorro público, de los fondos comunes, de los bancos, de los plazos fijos, y deja de tomar ese dinero. Entonces el privado, el banco, te va a tener que llamar y preguntarte, Martín, ¿es un crédito hipotecario? El banco va a tener que trabajar de banco. Si eso sucede, con un duro ajuste, en 4 o 5 meses estamos hablando de otra cosa. Si la gente no le cree, no arma lista de precios, prefiere no vender, se queda arriba de la mercadería, te pone cualquier cosa y tenés hiper en puerta. A ver, te pregunto esto. Creo que nadie, incluso escuchaba declaraciones de Rubinstein, el que fue segundo de Massa en el Ministerio de Economía, que decían, nosotros también íbamos a hacer un ajuste, nosotros también íbamos a hacer algo parecido. Creo que nadie que sea más o menos razonable puede pensar que no había que tomar medidas tendientes a un ajustes e inclusive dolorosas. Ahora, a este conjunto de medidas, ¿no le hace falta una pata del ingreso para poder amortiguar? Porque todo el mundo dice va a ser muy duro. Hay un montón de gente entre esperanzada, pero también asustada. Lo que aclararon, esto fue un plan de medidas financieras, monetarias y fiscales. Nada más. Ahora van a presentar en el Congreso otro paquete, que es la reforma estructural para que le crean a esta reforma financiera. Y ahí vamos a ver si realmente, es lo que yo estoy esperando ver, se cortan más privilegios que derechos. Entonces, ese es un camino. Y en ingresos algo te dijeron. Lo que pasa es que ahora viene otra discusión que va a depender, ahora yo te tendría que hacer el reportaje a vos, porque ya no es económico, es más de interpretación político-social. Él dijo, o en realidad Caputo dijo, vamos a duplicar la plata o los ingresos de los que menos tienen, que no reciben planes con intermediarios, sino lo que van derecho. Entonces, hay medidas contra el ingreso de los más bajos. El punto es, los intermediarios que van a verse afectados, lo vamos a ver el miércoles que viene, ¿cómo van a reaccionar? ¿Cómo va a reaccionar la sociedad contra eso? Y ahora yo te estoy reportando a vos, Martín. Mirá, ¿cómo va a reaccionar contra eso? A ver, yo creo que me parece perfecto que saques a los intermediarios y que la plata llegue directamente a la gente. Estoy de acuerdo. La contrapartida de eso es que si vos tenés un problema no tenés interlocutores. Y vos me podrás decir con razón, bueno, pero estás de rehén de un grupo de tipos que lucran con la pobreza, y yo te voy a decir, tenés razón, y creo que me voy a ir a las palabras del rabino marplatense. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece que en un punto, este conjunto de medidas, más las próximas que vengan, que todavía no sabemos, como vos bien decías, el paquete de medidas del Congreso, y después vendrá un plan de estabilización, me parece que van a funcionar en la medida que la gente las resista. Y ahí es donde puede entrar mi preocupación, que ya no es un tema económico, sino es un tema de resistencia. Porque vos entrás a hacer esto, y no estoy haciendo no estoy criticando al gobierno, pero digo, haces esto con una sociedad que tiene 47% de pobres y que se viene ajustando. No, está muy bien, compro tu respuesta. El punto es, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Primero, si
¿para qué necesito un interlocutor en algún punto si reciben la plata de derecho vía tarjeta y los estoy bancarizando y lo estoy viendo? Porque también si no me lo vas a sindicalizar. Pero bueno, está muy bien, tomo tu punto. Y segundo, que esto lo vengo discutiendo, todo esto que están haciendo, es por culpa de los que se fueron, ¿no? Sí, claro. A ver, eso no cabe la menor duda. No podemos a este gobierno responsabilizarlo de nada. Porque, a ver, el nivel de pobreza y el nivel de esto de que hicieron el plan Platita le costó al Estado 2 puntos del PBI. Por supuesto. Una irresponsabilidad tremenda la que tuvo Massa y todo su equipo, y el presidente y Cristina. Por eso, entonces, independientemente de eso es, ¿qué pasa si no haces nada? ¿Qué pasa si no haces nada? Si seguís con el status quo. ¿La gente iba a vivir mejor? No, como decías vos, volabas por el aire. Una hiperinflación seguro. Y después vos decís, bueno, pero hay golpes al bolsillo muy duras, porque la recesión, yo creo que a veces hay una subestimación sobre eso. Y porque te va a pasar a vos, Martín, olvídate del público. Charla de amigos entre nosotros dos. ¿Y cómo te va a ir, Martín, en los próximos 3? Claudio, ¿cómo me va a ir a mí? Me pregunta Martín. Y yo te pregunto, ¿cómo me va a ir a mí? Y la verdad nos vamos a sentar y vamos a decir, uy, nuestros costos van a subir. Porque justo a nosotros dos nos van a dar con la energía, porque estamos en el medio. Claro. Nos van a impulsar de nuevo impuestos a la ganancia, nos van a pegar. Entonces mi nivel de consumo va a ser menor. Y tu nivel de consumo va a ser menor. Y eso va a hacer que el kiosquero de la esquina de mi casa o el que me vendía la camisa para ir a trabajar o la corbata, y la verdad es que este mes no te compro. Entonces va a generar una recesión. Si yo veo una luz al final del camino, si yo veo que un problema es temporal, resisto. Si yo creo que esto es permanente y listo, me pudro. Yo creo que todos detectábamos que antes era permanente, la licuación, el maltrato, el que le tengo que pedir permiso al Estado para todo, para opinar, si no te auspicia, para lo que fuera. Bueno, ¿sabes qué? Creo que para mí, como esto es temporal, yo voy a decir, yo voy a aguantar esto. Ahora, yo no puedo que vos aguantes esto porque yo lo creo, ¿entendés? Y vos quizás tomes una actitud distinta, digas, no, Claudio, yo no merezco esto, si yo no fue culpa mía, si yo no disfruté nada. Y ahí viene ese clima social que yo no lo sé, no sé cómo va a reaccionar la gente, y bueno, y ahí veremos, y quizás ahí sepas más que vos, y ahí te tiro la pelota a vos. No, pero entonces, a ver, primera conclusión que podemos sacar de este intercambio es que el éxito o fracaso de las medidas está asignado por la gente, por el humor de la gente y por la fe que tenga la gente. Con lo cual, si coincidís con este argumento, me parece acá que el presidente, porque es el presidente verdaderamente el que tiene un magnetismo inusual para los políticos, es el que tiene ese poder de convencimiento de decir, bancá. Tal cual. Comparto plenamente con vos. Es cómo manejás la gente y al empresariado también, porque en el hecho de que vos digas, ojo lo que haces con tu lista de precios, si te vas a cubrir o lo que fuera. Entonces, sí, comparto con eso. Depende el miércoles vamos a tener una sensación térmica de la calle. Mira, vos me conociste trabajando para un banco holandés, cuando la primera nota que me hiciste, creo que hablábamos, no me acuerdo. Y yo en ese banco me acuerdo que tenía una de las responsabilidades que tenía, era nada, como el banco era de Holanda, era ir a buscar fondos de vez en cuando porque tenían que confiar en la Argentina. Y yo me acuerdo, me quedó grabado que yo decía, no, pero ahora no, será A, B, C, D. Y siempre me miraban y me decían, a mí no me importa lo que hace el gobierno para poner plata. A mí me importa si la sociedad convalida o no lo que va a hacer el gobierno. Entonces, ese punto que vos marcás, la credibilidad del presidente en términos de que su mensaje llegue y tenga sentido, que vos sientas que tenga sentido el sacrificio que vas a hacer, bueno, ahí es una luz de esperanza. Si no le crees y cambiás de canal, estamos en problema. Ahora, en ese contexto, vos, vuelvo a esto, a mí me parece que frente al ajuste que se viene, las medidas de la AUH y otras quedan menores. No sé si no tenés que tener una red de contención mayor. Puede ser, y eso quizás puede ser, no sé el plan de ajuste del Estado, si eso termina pasando en que vas a gastar menos en burocracia, que vas a gastar menos en impuestos, que vas a gastar en esos gastos secundarios más allá del salario, ¿no? Si te hacen más fácil la vida o no.
pero sí es probable que esa recesión, y también es una cuestión monetarista desde el lado de pensar que una recesión es el antibiótico contra la hiper, porque te saca poder de compra también. Hasta ahora, el sacarme los pesos de encima y creer que ahorro consumiendo, también generaba una actitud en todos nosotros de sacarnos los pesos de encima. Con esto va a haber menos pesos. Pero sí, no tengo nada para decirte, porque, perdón que hable mucho sin decirte nada, porque en el fondo es lo que vos decís, va a depender de la paciencia que tenga la gente en entender que su salario va a mejorar por menos costos más adelante, o porque va a mejorar tu calidad de vida, porque el privado va a empezar a reactivarse y eso va a ofrecer laburo, y el laburo pagártelo por productividad y no por dádiva. Claudio, vos mencionaste a los empresarios, que obviamente son un factor importantísimo. A ver, ya hemos visto que esos acuerdos de precios y salarios no funcionan, que Moreno, que ahora aparece en los medios como si fuera una especie de prócer, tampoco funcionó. Ahora, no se puede, o sea, a ver, yo vi lo que hicieron las petroleras con el precio de la nafta, que incluso lo veía ayer a Gustavo Lázari, persona que los dos conocemos bastante, que se quejaba, es decir, che, querés ganar todo de golpe cuando estuviste 16 años con los precios pisados. Por ese lado, o sea, yo entiendo que los negocios son negocios, yo entiendo que hay precios pisados. Al mismo, no te digo algo como una imposición, pero algo como de, bueno, muchachos, pongan el hombro y no aumenten todo de golpe. ¿Es muy naif de mi parte pensar eso? No, está muy bien, porque en el fondo también tuvimos los empresarios, yo no voy a escupir para arriba porque yo pertenezco al sector privado y conozco y nada, no sería responsable también. Sí, por supuesto. Pero el punto sería, también tuviste los empresarios que el tipo de economía supo conseguir, contratistas del Estado o dependientes del Estado, lobistas, llevándose bien. También en un esquema económico vos tenías que, las empresas que más o menos funcionaban eran los que tenían buenos contactos por encima de la competencia. Sí, claro. Vos tenías también lobistas que lo que querían prohibir era la competencia para poder vender yo. No significa que el consumidor iba a comprar más barato, sino que el consumidor me compre a mí y solo a mí. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que mi esperanza en este mensaje, pero yo tengo una ideología. Tampoco yo no soy objetivo, porque tengo una ideología atrás, que es decir, mirá, la respuesta contra esto es abrir el mercado, y si vos abrís el mercado, en el fondo vas a competir. Y la competencia mirá, Martín, nosotros venimos de medios o nos conocimos, vos como periodista, obviamente, mucho más encumbrado que yo quizás como invitado, como columnista, vos como periodista o protagonista, vos trabajaste en medios de la primera línea, etcétera, y hoy competís desde una red social. Y vos decís, y yo te voy a discutir a vos, ¿la competencia es buena o mala? Y vos decís, mirá, la verdad, Claudio, antes teníamos que comprar un espacio, lo que nos hacían para comprar un espacio, sí, claro. Conseguir la publicidad. Y digo, la verdad, ahora vos me decís, Claudio, soy mucho más libre, sí. Y me encanta competir, y te va a gustar que una empresa de medio tradicional diga, no, esto es... Nada, yo creo que la competencia enriquece. Para mí sí, siempre. Bueno, entonces, creo que va a venir otro modelo donde diciendo, dale, vos querés, ¿por qué yo me tengo que comprar? No sé, te digo una crítica, una discusión con uno de mis mejores amigos textil. Porque, obviamente, yo le digo, bueno, pero ¿por qué me tengo que comprar lo que vos producís al doble de precio de lo que lo consigo afuera, hoy? ¿Por qué este saco de, no sé, marca, vamos a poner una marca española que todo el mundo conoce, con nombre bíblico, este traje acá me sale 100 y afuera me sale 50? Claro. Entonces digo, ¿por qué me obligas a comprarte a vos? Porque para mantener tu renta, no, porque tengas mucha gente, por lo que fuera. Y me dice, porque tampoco es que... Y me dice, no, Claudio, yo no vendo a 100 porque te quiero vender a 100, sino porque en el medio tengo impuesto A, impuesto B, ingresos brutos, riesgo laboral, riesgo de esto, riesgo... Y cuando me muestra todos los impuestos, digo, pará, entonces no es ni culpa tuya ni mía como consumidor. Saquémonos al Estado de encima que te cobra por todo, ingresos brutos. Bueno, si te sacan eso, sos competitivo en serio. Y porque el textil me dice, yo te compito, yo no tengo problema en competir, pero no quiero competir con alguien que no tiene ninguna regulación ambiental, o no sé, un chino o lo que fuera, y a mí me pones el doble de regulaciones.
pongamos las mismas regulaciones, importar de países que cumplan ciertas condiciones de trato ambiental, de trato al empleado, claro, de derechos laborales o lo que fuera, compitamos igual. Y ahí yo te compro, ahí estoy de acuerdo con vos, en decir, bueno, pará, yo abro cierta importación, pero de proveedores que compitan de igual a igual con el que está produciendo en Argentina. Y yo creo que el argentino le gana por el costo de la logística, por el costo del flete, en un mundo complicado como el que está hoy. Entonces me parece que la reforma, por eso le doy mucha importancia a la reforma grande, a la estructural, es cuántos impuestos me vas a cobrar. Porque si es así yo voy a ser más efectivo al producir. Pero bueno, nada, no lo sabemos todavía y yo hablo más con una esperanza que con información. Claudio, muchos colegas tuyos, y vos mismos lo aclaraste cuando empezamos esta charla, dijiste, ojo que esto no es un plan, es un conjunto de medidas financieras de urgencia para zafar el momento. ¿Qué te imaginas como un plan de estabilidad que vendría, no sé si en 6 meses? ¿Qué deberíamos pensar que es? Mirá, yo te lo planteo en estos términos, si comparo con el mundo. España tiene problemas políticos serios, muy serios. Sí. No pudo armar gobierno y armó gobierno con gente que piensa completamente distinto, que se odia. Se fracturó. ¿Estamos de acuerdo? España se fracturó. España crece, no tiene inflación y bueno, tienen el euro estable. Perú, 4 últimos presidentes presos, destituidos. El anterior se suicidó. Tienen la vicepresidenta sin mandato original llamando a elecciones. Y Perú crece y no tiene inflación. Y Colombia con Petro. Y Estados Unidos tiene que elegir entre Biden y Trump. Ya no tiene inflación y crece. Y Guatemala, y así te puedo nombrar millones de países. ¿Y por qué a nosotros nos pasa lo que nos pasa y a ningún país con problemas políticos le pasa lo que les pasa? Porque el Estado es y representa históricamente en todos los países serios entre el 25 y 30% del PBI. En Argentina, cuando le fue bien, 2003, 2007, y cuando le fue bien parte de la década del 90, el Estado representaba el 25% del PBI. Vos representando el 30, ya tenés superávit fiscal. Y además, si se te frena el Estado por una cuestión política, como pasó en España o pasa en Perú, solo se frena 1/4 de la economía. Entonces, el plan que a mí me encantaría escuchar es que de acá a 3 años pones el Estado en la dimensión, porque hoy es más del 50% del PBI, significa que el de abajo y el de arriba más, por contratista del Estado, necesita al Estado, en las provincias, en todos lados. Si vos le sacás un pie de encima, puedo bajar impuestos y además tenés libertad de movimiento. Yo quiero quiero que mis hijos vivan en un país por mi ideología, donde no le tengan que pedir al Estado permiso para importar, permiso para exportar, que ni siquiera es al Estado. Es un funcionario de turno que termina teniendo más poder que mi gerente de producción. La clave de la llave de mi negocio con el gobierno que se fue era del funcionario, del burócrata de turno y no de a quien yo le pagaba el salario a mi gerente de producción, o de personal, o de recursos humanos, o de lo que vos quieras. Entonces, lo que yo me gustaría ver, ante tu pregunta, es esa menos, y la puedo lograr de 2 maneras. No achicando, no echando gente y empleados públicos, porque lo que puedo hacer es congelar la planta y que crezca la actividad privada y que vaya licuando la actividad pública. Para ir terminando, ¿cambió Milei la motosierra por una licuadora, como dijo Melconian? No estoy de acuerdo. ¿Me contás por qué no estás de acuerdo? Porque una cosa es lo que vos decís de candidato y otra cosa es el tiempo de primera, segunda o tercera generación. Yo soy de la idea que vos haces lo que podés con lo que tenés y los instrumentos que tenés. Sí. También es, porque después también terminan aclarando diciendo, bueno, pero yo también hubiese hecho esto, lo hubiese hecho de esta manera, hasta Rubí que me contabas que te decía, yo también lo hubiese hecho, aunque hubiese con matices encarado por otra manera. Finalmente es lo que hizo para mí, yo le agradezco siempre, aunque no es que soy barra brava ni nada, pero yo le tengo que reconocer que dio una batalla cultural que ninguno de nosotros, yo no supe dar.
¿Hace cuánto me conoces, Martín? Sí, 20 años. Bueno, yo perdí, yo no la supe dar. Porque si yo veo un canal hablando de liberalismo y de la importancia, etcétera, y no le importé a nadie, siempre fui actor de reparto. Sí, pero... Y el tipo terminó siendo protagonista, diciendo un mensaje, y yo digo, ¿y qué me voy a quejar? Si la verdad que yo tengo otra forma, hay cosas que no comparto, pero ¿de qué me voy a quejar? Si yo fracasé, no es que estoy haciendo un gesto de humildad. No estoy de acuerdo con que fracasaste, pero bueno, es otra discusión. Yo no estoy de acuerdo en tu argumento con que fracasaste, pero bueno. No, bueno, pero a lo que voy es, ¿qué le voy a criticar si... ¿Cuánto vos conociste que veníamos, ibas a los canales, pero mucho más temerosos, ojo, buscando la manera para ser políticamente correcto? Bueno, este tipo irrumpió, y la verdad que irrumpió. Y digo, bueno, hablaba lo de la casta, y vos me decís, bueno, pero terminó tomando gente que es de la casta. ¿Y por qué? Si también te dice, mira, si vos abrazás mis ideas ahora, bienvenido, ¿qué voy a hacer? Un récord de pasado, necesito 7.000 personas para más o menos estar. Yo no lo quiero juzgar como... Lleva 4 días. No, por supuesto. Y le dejaron un desastre. ¿Qué me voy a poner a juzgar de lo que... En estos momentos yo quiero que le vaya bien. Porque no, pero... mis hijos quiero que se queden, que no se vayan. A ver, creo que cualquier persona más o menos sensata quiere que a este tipo le vaya bien y que logre hacer un cambio de régimen, que es lo que necesitamos. Ahora, digo, ¿viste que mucha gente habla de Israel y del plan de Israel? Como que en un momento, creo que en el 75, Israel era parecido a la Argentina y logró modificar eso. Y más allá de las medidas económicas, lo que muchos dicen es que había un acuerdo político entre los principales partidos, donde los tipos se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos por este lado. Y me parece que eso es esto no es culpa de Milei, pero digo, me parece que mientras vos tengas, o sea, porque a mí por momentos me da la sospecha que lo van a dejar hacer el trabajo sucio y después lo van a correr. Sí, es muy buen punto. Bueno, ahí va a depender que haga la sociedad tiene que saber quién es quién. Mira, yo soy uno de los que me equivoqué feo, una manera de decir, porque es intrascendente lo que te voy a decir ahora, que cuando vi el debate, dije, uy, ¿cómo no dijo esto? Con una sensación amarga, y después con el tipo me demostraron, no, pará, mostró un tipo que piraba para adelante, que contestaba, no mostró ser cínico, no mostró ser ventajero, y la sociedad quizás también no quiere algo ventajero, quiere algo más transparente, que te dice lo que va a hacer. Yo la verdad que, nada, no quiero prejugar a lo que vos decías recién. Nada, no tengo más nada para decir que eso de que mis hijos van a tener la primera vez la oportunidad de vivir, o quizás la segunda, no sé, por la edad que tienen, la primera vez de decir, mira, el mérito existe, más vale que te esfuerces, más vale que estudies, dependés de lo que vos hagas, y eso sí, como vos decías, ayudar a los que quedaron fuera del sistema con educación. Martín, nosotros somos generacionalmente, vos terminaste siendo abogado desde abajo, yo te conozco, porque tuvimos el privilegio de que los que niveló para nosotros, la movilidad social para nosotros, fue la educación. Seguro. Sí. Acá era el reparto, no la educación la cerraban. Entonces vos agarrás y decís, yo tuve la posibilidad de comprarme una casa con crédito. Mis hijos nunca no tenían ya esa posibilidad. No iban a llegar nunca a tener los activos que yo superé la calidad de vida de mis viejos, y mis viejos superaron con creces la calidad de vida de mis abuelos. Ahora mis hijos no iban a poder. Y ahora creo que tienen la oportunidad porque va a aparecer el crédito. Entonces, yo en eso no quiero ponerme en el juez, no, esto está mal, yo lo hubiese hecho de otra manera. ¿Por qué? Si en el fondo es, bueno, ¿cómo te ayudo? Nada, no me gustó esto. Mirá, estoy hablando con Martín Pitoni y la verdad que puso un punto muy bueno. ¿Por qué no pones un foquito más en los que van a quedar más afectados? Pero constructivamente, ¿no? Sí, por supuesto. Como ya el primer día. A ver, yo creo que Milei, y no por personalizar, pero la verdad es que creo que tenemos, o sea, yo lo que veo es un tipo que también lo conozco como lo conoces vos a Milei. Veo un tipo bien intencionado y honesto. Yo creo que hace mucho tiempo no teníamos eso.
en la Argentina. No teníamos un tipo que llegara ahí con estas dos características. Y para mí eso es un logro importantísimo. Digo, no es un tema menor. Más allá que puedo no estar de acuerdo con alguna de las cosas que dice. Pero bueno. Vale la pena. Claudio, no sabes qué placer charlar estos minutos con vos. No sabes qué placer, Martín, charlar estos minutos con vos. Te mando un abrazo enorme, querido. Abrazo. La verdad que siempre es un placer charlar un rato con el gran Claudio Suchovicki. Hacía bastante que, bueno, no charlábamos. A ver, les voy a no recomendar una película, háganme caso, porque yo les quiero evitar el trastorno de estar perdiendo tiempo frente a la tele. Netflix está caro, así que aprovechenlo. Dejar el mundo atrás, película protagonizada con Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali, Mia Harold y Kevin Bacon. Un bodrio. No sé de qué otra forma decirlo. Yo que soy amigo de ustedes, que los quiero, que verdaderamente los aprecio, me inmolé para que ustedes no tengan que pasar este mal trago. La película es un embole. Podría haber estado muy buena. Tiene cosas que hubieran sido realmente excelentes, pero es una historia que está contada en forma confusa, con historias que quedan truncas y que no van a ninguna parte, un mal desarrollo. Bueno, es un bodrio. ¿Qué querés que te diga? No hay mucho más para decir de esta película, que se ha puesto bastante de moda, porque por supuesto, como la protagoniza Julia Roberts, no podía ser de otra manera. Trata de una familia que decide tomarse unas vacaciones en un pueblito, no demasiado lejos de su casa, y ahí empiezan a ocurrir cosas raras. Bueno, y uno no sabe si se acerca el fin del mundo, si hay una guerra en el resto del planeta. Lo cierto es que tampoco tiene demasiada importancia porque nada está resuelto. Así que yo les recomiendo que no pierdan el tiempo y que busquen alguna otra cosa para mirar. No es por acá. No es por dejar el mundo atrás. Hemos llegado al final de este episodio de Micromundos. Espero que les haya gustado. Yo sé que algunos van a decir se hizo largo. Sí, se hizo largo. Pero bueno, algunas cosas. Fue una semana realmente cargada de mucha información. Por eso mi comentario fue largo. La entrevista con Sucho fue larga. Pero bueno, es lo que está pasando en la Argentina. Así que gracias. Gracias a todos, insisto, por aquellos que se toman el trabajo de contestar las encuestas, por aquellos que se toman el trabajo de recomendarnos, de ponernos 5 estrellas en Spotify, de contarle a un amigo que este podcast existe, que es un podcast humilde, que hay otros mejores, que hay otros más profesionales, pero nosotros estamos ahí, hacemos periodismo sin sobres, por suerte. Así que gracias a todos ellos, a todos ustedes, y gracias a los que además de escuchar, se toman el trabajo de abrir su billetera e invitarnos con un café, ¿no? Y contribuir y financiarnos y ayudarnos para que crezcamos. Así que muchísimas gracias a aquellos que quieran colaborar, que quieran contribuir. Les dejo el link en la descripción del episodio. Mi nombre es Martín Pitón. Muchas gracias. Nos reencontramos pronto.